Hola familia. Hoy contaré una historia sobre cómo un documento puede convertirse en un punto de inflexión en el destino de alguien. La frase de la suegra dejó a Teresa tan impactada que apretó con fuerza la tetera, hasta que sus dedos palidecieron. Tras las palabras de la suegra, un silencio sepulcral se cernió sobre la mesa festiva, subrayando la creciente tensión. Sí, dijo la suegra y continuó, mi sobrino Igor siempre ha soñado con tener su propia vivienda. Señora Paula tomó un pequeño sorbo de té de su taza con una leve sonrisa. Y luego prosiguió, espero que no pensaran que un año cuidando de una anciana enferma los convierte automáticamente en herederos, ¿verdad? Teresa sintió como su barbilla temblaba traidoramente. Ante sus ojos desfilaron las interminables noches junto a la cama de su suegra, cuando ésta se ahogaba por los ataques de asma, inyecciones, goteros, cambio de ropa de cama, preparación de comidas dietéticas, todo esto parecía ahora una pesadilla absurda. Andrés se levantó de la mesa sin decir una palabra. Se acercó al viejo armario de roble en la esquina de la sala de estar. Teresa sabía que allí se guardaban todos los documentos importantes de su familia. Hijo, ¿qué estás tramando? En la voz de señora Paula aparecieron notas de inquietud. Andrés abrió de par en par las puertas del armario. Sus hombros estaban tensos de manera antinatural, y sus movimientos, bruscos, como los de un juguete mecánico de cuerda. Teresa vio cómo los músculos de su mandíbula se movían. Mamá, su voz sonaba inusualmente ronca, ¿recuerdas aquel contrato de manutención vitalicia que firmamos hace 5 años, cuando insististe en que Teresa y yo vendiéramos nuestro apartamento y nos mudáramos contigo? Una sombra de preocupación cruzó el rostro de la suegra. ¿Qué contrato? Señora Paula se ajustó nerviosamente las gafas. Debes estar confundido. Andrés sacó una carpeta de documentos y la puso sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. No estoy confundido, mamá. Aquí está, certificado por un notario. Según él, nos comprometimos a cuidarte hasta el final de tu vida, y tú nos cedías la propiedad del apartamento. ¿Recuerdas cómo insististe? Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había olvidado ese documento, habían pasado tantas cosas durante esos años. Noches de insomnio junto a la cama de la suegra, interminables visitas a médicos, preparación de comidas especiales, todo esto había eclipsado el aspecto legal de su relación. Señora Paula palideció y se agarró el corazón. Pero yo he cambiado de opinión. Tengo derecho. No, mamá, Andrés hojeaba lentamente las páginas del contrato, no tienes derecho a cambiar de opinión. El apartamento es oficialmente nuestro desde hace 2 años, y tu Nuevo Testamento, sonrió amargamente, simplemente no es válido. Teresa observó cómo el color se desvanecía del rostro de la suegra. Esta jadeaba, como un pez varado en la orilla. Igor. Él prometió. Señora Paula se detuvo a mitad de la frase. ¿Qué prometió? Preguntó Andrés en voz baja. ¿Dinero? ¿O tal vez una casa lujosa? Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared interrumpía el silencio opresivo. Teresa notó mecánicamente que sus manos temblaban cada vez menos. Ahora que la verdad había salido a la luz, una extraña calma comenzaba a llenarla por dentro. Yo solo quería. La suegra titubeó, retorciendo el borde del mantel. Igor parecía tan atento, llamaba todos los días durante el último año. Mamá, ¿solo el último año? Andrés cerró la carpeta de golpe, cuando se enteró de tu enfermedad. ¿Y dónde estaba antes, cuando Teresa y yo velábamos junto a tu cama por las noches? Teresa recordó cómo el sobrino de la suegra apareció en sus vidas como de la nada, palabras dulces, regalos caros, la promesa de llevarla a la mejor clínica e interminables insinuaciones. ¿Somos familia de sangre?, susurró señora Paula. ¿Y yo qué soy? La voz de Andrés tembló. ¿Un extraño? El que durante 20 años venía todos los domingos, te visitaba en los hospitales, recaudaba dinero para la operación. Lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de señora Paula.
Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó los ojos. Igor decía palabras tan hermosas, prometió cuidarme. Y yo, vieja tonta, le creí. Teresa sintió que algo se rompía dentro de ella. Un año de resentimiento y amargura, noches de insomnio y trabajo duro, todo esto retrocedió de repente ante la visión de la anciana llorando, que ahora parecía pequeña e indefensa. ¿Acaso me echarán? La voz de la suegra temblaba. Entiendo que no lo merezco, pero... Mamá, Andrés se giró bruscamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué echarán? Después de todo lo que he dicho. Señora Paula sollozó. ¿Qué harían ustedes en nuestro lugar? Teresa, inesperadamente, se arrodilló junto a la suegra. ¿Abandonarían a un ser querido? ¿Como Igor, que ni una sola vez en todo el año se ofreció a ayudar con las inyecciones o los goteros? Las viejas manos arrugadas de la suegra temblaban. Teresa las cubrió con sus palmas, sintiendo como un débil pulso latía bajo la piel. No puedo dormir por las noches, susurró señora Paula. No dejo de pensar, ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude creer en promesas vacías? ¿Y ustedes? Ustedes estuvieron aquí todo el tiempo. Andrés se acercó y puso una mano en el hombro de su madre. Mamá, olvidemos esta conversación, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay de Igor? Señora Paula levantó los ojos llorosos. Vendrá mañana, dijo que traería los documentos para el papeleo. Yo hablaré con él, dijo Andrés con firmeza. Le explicaré la situación. Y si no entiende, le mostraré el contrato. Teresa se levantó de rodillas y comenzó a servir el té. Sus manos ya no temblaban. Una extraña calma la invadió, como si después de una larga tormenta finalmente se despejara el cielo. Solo. La suegra titubeó, ¿puedo llamarlo yo mañana? Quiero decirle que he cambiado de opinión, que me quedo con ustedes. Por supuesto, mamá, Andrés le apretó el hombro. Como digas. En la habitación se instaló otro silencio, no pesado, sino purificador. Afuera comenzó a oscurecer. Teresa notó mecánicamente que era hora de preparar la medicina nocturna de la suegra. Se había convertido en una rutina, controlar la hora de las pastillas, verificar la presión arterial, cambiar el vendaje de la pierna enferma. Teresa, llamó de repente señora Paula, ¿recuerdas cuando me recogiste del hospital el año pasado, cuando estuve ingresada por la inflamación? Claro que lo recuerdo, Teresa sonrió. Estaba muy preocupada de que la llevaran en taxi. Y me tomaste de la mano todo el camino, los ojos de la suegra se llenaron de lágrimas de nuevo, y pediste un taxi especial, para que el asiento se reclinara. Y yo. Mamá, ¿qué te pasa otra vez? Andrés se sentó a su lado. Mejor tomemos el té, mientras está caliente. No, hijo, déjame hablar, señora Paula se enderezó. Tengo que hacerlo. Teresa, eres la mejor nuera que se puede desear, y yo, vieja tonta, me dejé llevar por las palabras dulces. Perdóname, si puedes. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar palabras amables de la suegra, y ahora no sabía qué responder? ¿Saben qué? Respiró hondo. Mejor tomemos el té. Haré una tarta, esa misma, de manzana, que tanto le gusta, con canela. En la voz de la suegra aparecieron las conocidas notas exigentes, con canela. Teresa sonrió. Y con vainilla, como pidió. Andrés las miró en silencio, y en sus ojos se desvaneció gradualmente la inquietud de las últimas horas. En la cocina, la tetera comenzó a hervir. Teresa sacó mecánicamente un tazón para la masa, harina, manzanas. Sus manos sabían qué hacer, esta tarta la había hecho muchas. Andrés, se oyó la voz de la suegra desde la habitación, ¿recuerdas cuando de niño robaste una tarta parecida a la vecina? Mamá, la voz de Andrés sonaba avergonzada, tenía 7 años. ¿Y cómo te hizo limpiar sus pisos durante 3 días después? Señora Paula se rió suavemente. Teresa sonrió,
escuchando su conversación. Algo sutilmente había cambiado en la atmósfera de la casa, como si una cuerda tensa que mantenía a todos en tensión se hubiera roto. En la mesa de la cocina, las manzanas ya estaban alineadas, esperando su turno para ser cortadas en rodajas finas. ¿Pensaba en lo extrañamente que a veces gira la vida? ¿Sabes, mamá? Llegó la voz de Andrés desde la habitación, luego empecé a limpiar los pisos peor a propósito, para que la vecina no me volviera a pedirlo. Pillo, resopló señora Paula. Y yo que me preguntaba por qué dejó de llamarte. Teresa amasaba la masa. La suegra hablaba con tanta vivacidad, sin la bilis habitual en su voz. Teresa, llamó señora Paula, te conté como Andrés en primer grado. Mamá, no hace falta, protestó Andrés. Se olvidó los versos en la función escolar. Se quedó parado ahí con su traje, empezó, el invierno no se va en vano, y se calló, y luego soltó, la primavera ha llegado, hurra. La risa sonora de la suegra llenó el apartamento, y Teresa se sorprendió sonriendo. Mientras extendía la masa, recordó cuando llegó por primera vez a esta casa hace 10 años, siendo una jovencita. Señora Paula la recibió entonces con recelo, con una desconfianza apenas disimulada, examinando a la futura nuera. ¿Y sabes cocinar? Fue la primera pregunta de la suegra. Aprenderé, respondió Teresa con sencillez y seguridad. Y de verdad aprendió, primero con libros de cocina, luego con las recetas de la propia señora Paula. Ella, de mala gana, pero compartía los secretos de su cocina. Teresa, llegó desde la habitación, ¿puedes ponerle más canela, por favor? Claro, respondió Teresa, espolvoreando las especias. Extrañamente, incluso ese habitual Teresa sonaba ahora diferente, sin la habitual nota de mando, sino de manera más hogareña. Andrés, la voz de la suegra se volvió seria, ¿recuerdas cómo tu padre te pidió que cuidaras de mí antes de morir? Un silencio se apoderó de la habitación. Teresa se quedó quieta con el cuchillo en la mano. En su casa rara vez se hablaba del difunto suegro, era un tema demasiado doloroso. Lo recuerdo, mamá, respondió Andrés en voz baja. Lo recuerdo todos los días. Él estaría orgulloso de ti, hijo, y de ti, Teresa. Las últimas palabras señora Paula las pronunció más alto, para que su nuera la oyera desde la cocina. Teresa sintió un ardor en los ojos. No conoció al suegro, murió un año antes de que ella conociera a Andrés. Pero todos estos años su fotografía había estado en la cómoda de la sala. A veces le parecía que los ojos amables del retrato la miraban con aprobación. Y sabes, continuó señora Paula, cuando trajiste a Teresa por primera vez, pensé, es muy joven, mimada, seguramente. Pero ella... La suegra titubeó, se parecía a tu padre en carácter, igual de fiable. Teresa metió la tarta en el horno y se apoyó en el marco de la puerta. Tenía un nudo en la garganta. Mamá, Andrés se acercó a su madre, miramos la presión después de tanta agitación, hay que revisarla. Ahora mismo, hijo, señora Paula extendió obedientemente la mano. Saben, a menudo pienso en cómo se habría alegrado vuestro padre al ver la familia que tenemos. Pronunció la última palabra con especial suavidad, como saboreándola. Y en ese momento, algo cambió definitivamente en el aire, como si el último pedazo de hielo se hubiera derretido. 130/80, anunció Andrés, quitando el manguito del tensiómetro, normal. Es porque huele la tarta de Teresa, sonrió señora Paula. Siempre me normaliza la presión. De la cocina llegaba el aroma de la canela y las manzanas. Teresa sintió cómo se extendía por el apartamento no solo el olor de la repostería, sino también una nueva calidez. Y Igor, empezó a decir la suegra de repente. Mamá, la interrumpió Andrés con suavidad. No hablemos de él ahora. No, hijo, déjame hablar. Me di cuenta. Él quería vender el apartamento, hablaba de una residencia, pero en realidad... Teresa volvió a la cocina para revisar la tarta. No quería oír hablar de Igor. No ahora, cuando todo comenzaba a arreglarse. A la mañana siguiente, una llamada telefónica los despertó temprano. Teresa abrió los ojos y vio cómo Andrés cogía el teléfono. Sí, Igor, no.
No hace falta que vengas, mamá ha cambiado de opinión. Habló con calma, pero Teresa vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. ¿Qué quieres decir con ya está todo decidido? Su voz se volvió más dura. No, escúchame tú. Tengo un contrato de manutención vitalicia, legalmente el apartamento es nuestro. Si intentas, no terminó de hablar. Del auricular llegaron pitidos cortos. Igor había colgado. Vendrá, afirmó Andrés, mirando por la ventana. Lo conozco. Señora Paula se despertó más tarde de lo habitual. Teresa la ayudó a lavarse y vestirse, tratando de actuar con especial delicadeza. La suegra parecía hoy frágil. ¿Igor llamó?, preguntó ella mientras Teresa le peinaba el cabello canoso. Andrés habló con él. ¿Y qué? No entendió. Teresa trató de hablar con calma. Creo que vendrá. Señora Paula suspiró. Hablaré con él yo misma, cara a cara. A ver si se atreve. No terminó la frase, pero en su voz aparecieron notas de acero. Teresa sonrió involuntariamente. Parece que la antigua suegra estaba regresando. A la hora de comer, llamaron a la puerta. Igor estaba en el umbral. Bien arreglado, con un peinado impecable y un bolso caro. En sus manos sostenía una carpeta con documentos. Tía Galia, comenzó a decir, entrando al apartamento. Traje los papeles, como prometí. Señora Paula estaba sentada en su sillón, con la espalda recta. Algo sutil había cambiado en su apariencia. La confusión de ayer había desaparecido, y había regresado su habitual autoridad. Pasa, Igor. La voz de la suegra sonaba seca. Tenemos que hablar. Por supuesto, tía, ya lo tengo todo preparado, solo falta firmar. No habrá ninguna firma, cortó señora Paula. He cambiado de opinión. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Igor. ¿Cómo que ha cambiado de opinión? Igor apretó nerviosamente la carpeta. Tía Galia, ya lo habíamos hablado. La residencia de lujo, médicos personales. Ibas a vender el apartamento. Señora Paula lo dijo no como una pregunta, sino como una afirmación. ¿Y enviarme a un asilo? ¿Crees que no me di cuenta? ¿Qué tonterías son esas? Igor intentó reír, pero la risa sonó falsa. Yo nunca. Basta de mentir. Andrés dio un paso adelante. Lo sabemos todo, y tenemos los documentos del apartamento, legalmente registrados, a diferencia de tus papeles. Teresa vio cómo los nudillos de los dedos de Igor, apretando la carpeta, se ponían blancos. No pueden hacer esto. En la voz de Igor aparecieron notas de histeria. Lo tenía todo planeado. Tengo un comprador, está listo. ¿Un comprador? Señora Paula se levantó del sillón. ¿Así que ya encontraste un comprador para un apartamento que no te pertenece? Tía Galia, no entiende, es por su propio bien, en la residencia. ¿En qué residencia?, preguntó Teresa en voz baja de repente. En esa que está en las afueras de la ciudad, donde una cama en una habitación de 6 cuesta 15.000 al mes. Igor se calló a mitad de la frase. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. ¿Me has estado espiando?, susurró. ¿Igor llamó?, preguntó ella mientras Teresa le peinaba el cabello canoso. Andrés habló con él. ¿Y qué? No entendió. Teresa trató de hablar con calma. Creo que vendrá. Señora Paula suspiró. Hablaré con él yo misma, cara a cara. A ver si se atreve. No terminó la frase, pero en su voz aparecieron notas de acero. Teresa sonrió involuntariamente. Parece que la antigua suegra estaba regresando. A la hora de comer, llamaron a la puerta. Igor estaba en el umbral. Bien arreglado, con un peinado impecable y un bolso caro. En sus manos sostenía una carpeta con documentos. Tía Galia, comenzó a decir, entrando al apartamento. Traje los papeles, como prometí. Señora Paula estaba sentada en su sillón, con la espalda recta. Algo sutil había cambiado en su apariencia. La confusión de ayer había desaparecido, y había regresado su habitual autoridad. Pasa, Igor. La voz de la suegra sonaba seca. Tenemos que hablar. Por supuesto, tía, ya lo tengo todo preparado, solo falta firmar. No habrá ninguna firma, cortó señora Paula. He cambiado de opinión. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Igor. ¿Cómo que ha cambiado de opinión? Igor apretó nerviosamente la carpeta. Tía Galia, ya lo habíamos hablado. La residencia de lujo, médicos personales. Ibas a vender el apartamento. Señora Paula lo dijo no como una pregunta, sino como una afirmación. ¿Y enviarme a un asilo? ¿Crees que no me di cuenta? ¿Qué tonterías son esas? Igor intentó reír, pero la risa sonó falsa. Yo nunca. Basta de mentir. Andrés dio un paso adelante. Lo sabemos todo, y tenemos los documentos del apartamento, legalmente registrados, a diferencia de tus papeles. Teresa vio cómo los nudillos de los dedos de Igor, apretando la carpeta, se ponían blancos.
No pueden hacer esto. En la voz de Igor aparecieron notas de histeria. Lo tenía todo planeado. Tengo un comprador, está listo. ¿Un comprador? Señora Paula se levantó del sillón. ¿Así que ya encontraste un comprador para un apartamento que no te pertenece? Tía Galia, no entiende, es por su propio bien, en la residencia. ¿En qué residencia?, preguntó Teresa en voz baja de repente. En esa que está en las afueras de la ciudad, donde una cama en una habitación de 6 cuesta 15.000 al mes. Igor se calló a mitad de la frase. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. ¿Me has estado espiando?, susurró. No. Teresa negó con la cabeza. Simplemente yo, a diferencia de ti, sí busqué una buena residencia cuando pensé que no podría cuidar de la suegra. Lárgate. La voz de señora Paula resonaba con ira. Y que no te vuelva a ver por aquí. Pero, tía, fuera. La suegra señaló la puerta con una mano temblorosa. Y olvídate de mi número de teléfono. Igor dio un paso atrás, luego otro. Su rostro mostraba una expresión de resentimiento y enojo. Se arrepentirán. Siseó entre dientes. Todos se arrepentirán. Tengo contactos. Tienes exactamente 1 minuto para irte, dijo Andrés con calma. Luego llamaré a la policía. Y créeme, yo también tengo contactos. La puerta se cerró de golpe tras Igor. Señora Paula se dejó caer lentamente en el sillón. Mamá, ¿te sientes mal? Andrés se apresuró hacia su madre. No. Señora Paula agitó débilmente la mano. Solo. ¿Cómo pude ser tan ciega? Creerle a ese. Prepararé un té, sugirió Teresa. Con melisa, para calmarla. Gracias, hija. La suegra levantó hacia ella unos ojos húmedos. Sabes, todo este tiempo, te molestaba a propósito, pensaba. Joven, guapa, seguro que solo espera a que la vieja se muera. Mamá, protestó Andrés, y tú, lo soportabas todo. Ponías los goteros, cambiabas la ropa de cama, preparabas comidas especiales. Teresa salió en silencio a la cocina. No quería que la suegra la viera llorar. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo las ventanas con la luz del atardecer. En el apartamento olía a té recién hecho y a tarta de manzana. Teresa había hecho una nueva, para distraer a la suegra de los pensamientos pesados. ¿Saben qué?, dijo señora Paula de repente. Mañana podemos revisar los álbumes de fotos antiguos. Hay tantas cosas. Teresa, tú no has visto a Andrés de pequeño, solo en algunas fotos. Oh, hay unas fotos. Se animó la suegra, especialmente las de la graduación del jardín de infancia. Andrés entonces. Mamá, protestó Andrés de nuevo. No cuentes esa historia. Claro que sí. En los ojos de señora Paula aparecieron destellos traviesos. Imagínate, Teresa, lo vistieron de conejito. Un traje precioso que le hicieron. Con orejas, con rabito. Mamá, por favor. Andrés se cubrió la cara con las manos. Y ahí estaba él, tan importante, empezando a recitar los versos, y de repente zas. Las orejas se le torcieron y el rabito se cayó. Teresa no pudo contener la risa. Incluso Andrés, a pesar de la vergüenza, sonrió. Y la maestra dijo después. Nunca había visto una interpretación tan sincera. Señora Paula se secó las lágrimas de risa. Toda la función se fue al traste. Teresa encendió la lámpara de mesa. Una penumbra acogedora envolvió la habitación. Señora Paula miró pensativa las viejas fotografías en la pared. Los niños crecen, dijo en voz baja. Parece que fue ayer esa función, y titubeó. Hoy casi cometo el mayor error de mi vida. Mamá. Andrés se sentó a su lado. No hablemos de eso. No, hijo, tengo que decirlo. Le tomó la mano. Gracias por no abandonarme, por soportar todos mis caprichos, toda mi amargura. ¿Saben?, dijo Teresa de repente, sentándose al lado. Cuando me casé, quería mucho agradarle. Siempre pensaba en cómo hacer para que me aceptara. Y yo, vieja tonta, solo ponía espinas. Suspiró señora Paula. Tenía miedo de que me quitaras a mi hijo, de quedarme sola. Bueno, ya ves, no lo quité. Andrés abrazó a su madre por los hombros. Al contrario, la familia se ha fortalecido. Un silencio acogedor se instaló en la habitación. Solo el tic-tac del viejo reloj y el ruido de la ciudad nocturna interrumpían la paz. Y tal vez, comenzó señora Paula con inseguridad. Tal vez sea hora de que piensen en tener hijos. Yo cuidaría de los nietos. Teresa y Andrés se miraron. Habían evitado este tema durante muchos años. Les parecía incorrecto tener hijos cuando tenían que cuidar de la suegra enferma. De verdad que los cuidaría, continuó señora Paula con más seguridad. No estoy tan deshecha, y tengo experiencia. Crié a Andrés. Lo vestiste de conejito. No pudo evitar decir Andrés.
Y no solo de conejito. Se animó la suegra. También tuvo un disfraz de osito. Mamá, ¿y a los nietos también los vas a disfrazar? ¿Los llevarás a las funciones escolares? Teresa sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez de felicidad. Solo les pido que me perdonen por todo. Señora Paula se puso seria de nuevo. Por todos estos años, por toda mi maldad. Mamá, interrumpió Andrés, basta de disculparse. Somos familia, y en la familia pasan cosas. ¿Y saben qué?, añadió Teresa, mañana vamos al parque. El clima promete ser bueno, y usted, señora Paula, hace mucho que no toma aire fresco. ¿Al parque?, la suegra se animó. ¿Tendré fuerzas? Descansaremos en los bancos. Sonrió Teresa. Llevaré un termo con té, prepararé sándwiches. Y tarta, intervino señora Paula. La tuya, de manzana, como en los viejos tiempos. Esa noche todos durmieron tranquilos. Incluso señora Paula, a quien solía atormentar el insomnio, se durmió profundamente. Teresa la visitó varias veces. La anciana roncaba pacíficamente, y una leve sonrisa jugaba en su rostro. La mañana amaneció soleada, como habían pronosticado los meteorólogos. Los rayos de luz jugaban en las viejas fotografías de la pared, haciendo que las imágenes amarillentas parecieran cobrar vida. Teresa, llamó la suegra, mientras ella la ayudaba a vestirse. ¿Te gustaría tener un niño o una niña? ¿Qué? Teresa se quedó quieta con el cepillo en la mano. Bueno, una hija o un hijo. Señora Paula entrecerró los ojos con picardía. Teresa sintió que se sonrojaba. Aún no, ya sería hora, continuó la suegra. Sabes, cuando esperaba a Andrés, soñaba con tener una hija. Y ahora pienso, qué bien que nació un hijo, de lo contrario no tendría una nuera tan maravillosa. Teresa no supo qué responder. Se quedó ahí, apretando el cepillo en sus manos, y sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Venga, venga. Señora Paula le dio unas palmaditas en la mano. ¿Por qué te pones tan sentimental? Íbamos a ir al parque. Los preparativos para el parque recordaban la preparación de una pequeña fiesta. Andrés sacó un trineo y una vieja silla de ruedas, por si acaso mamá se cansaba. Teresa preparaba una cesta de comida, consultando a la suegra de vez en cuando. ¿Pongo sándwiches de queso? Y no olvides los de jamón, ordenó señora Paula. A Andrés le encantan desde niño. Y el termo grande, por supuesto. Y no olvides las galletas, esas de avena. Por si hay niños en el parque, les daremos. Teresa sonrió. Al ver estos preparativos, la suegra parecía rejuvenecer, y en sus ojos apareció un brillo olvidado hace mucho tiempo. Al mediodía, finalmente salieron de casa. El día resultó ser realmente primaveral, cálido y soleado. Andrés llevaba con cuidado a su madre del brazo, y Teresa llevaba la cesta con provisiones. Miren, ahí baja señora Paula, señaló Andrés un arbusto cerca de la entrada. ¿Recuerdas cuando me hacías recoger ramos? Lo recuerdo, mamá, y también recuerdo cómo el barrendero me perseguía. Y luego yo le llevaba pasteles para que no se enfadara, rió la suegra. Y dejó de hacerlo. Fueron caminando lentamente hacia el parque, deteniéndose a menudo para descansar, pero señora Paula no se quejaba, al contrario, miraba con interés todo a su alrededor, las calles conocidas. En el parque había mucha gente. Jóvenes madres con cochecitos, jubilados en los bancos, niños en el parque infantil. Todo como siempre, pero hoy este mundo familiar parecía especialmente vibrante y festivo. Vamos a sentarnos allí. Andrés señaló un banco libre a la sombra de un viejo arce. También hay una mesa cerca. Teresa comenzó a colocar su sencillo picnic en la mesa. Señora Paula observaba sus acciones con placer, dando consejos de vez en cuando. Pon las servilletas y acerca el termo. Oh, mira qué niña en patinete. La pequeña, de unos 5 años, realmente patinaba con destreza por el camino, tocando de vez en cuando un brillante timbre de bicicleta. Igual que tú de niño, Andrés, sonrió señora Paula. ¿Recuerdas tu patinete, aquel azul, con ruedas blancas? ¿Cómo no recordarlo? Andrés sirvió el té en las tazas. Siempre me raspaba las rodillas con él. Y yo te vendaba, te ponía pomada, tú gritabas porque picaba, añadió la madre. Teresa los miraba y pensaba en cuántos momentos así había en sus vidas. Sencillos, hogareños, llenos de amor. Y qué extraño que necesitara este desagradable incidente con Igor para recordar todo esto. La niña en patinete pasó de nuevo junto a ellos, esta vez más despacio. Señora Paula la saludó con la mano, y la pequeña, sonriendo, saludó de vuelta. ¿Quiere galletas?, ofreció Teresa, tendiéndole una rosquilla de avena a la niña. Gracias, chilló ella, cogiendo la galleta con destreza.
¿Puedo llevar otra para mi hermanito? Claro, toma. Señora Paula acercó el plato de galletas. ¿Tu hermanito es pequeño? Ajá, tiene 3 añitos, está allí con mamá. La niña señaló con la mano hacia el parque infantil. Yo también quiero 2, dijo señora Paula de repente, mirando a la niña que se alejaba corriendo. Nietos, quiero decir, un niño y una niña. Teresa casi se atragantó con el té. Andrés tosió. Mamá, ¿qué pasa? La suegra parpadeó inocentemente. Tengo derecho. Mira a nuestra vecina, María Estepanovna, ya cuida de 3, ¿soy yo peor? Señora Paula tomó un sorbo de té con decisión. Ya tengo los nombres pensados. Si es niño, Alejandro, en honor al abuelo, y si es niña. Mamá, vale, me callo. La suegra levantó las manos en señal de paz. Pero tengan en cuenta que ya he amueblado mentalmente la habitación del bebé. Teresa y Andrés se miraron. En los ojos de su marido bailaban chispas alegres. Parecía que él también había notado cómo había rejuvenecido su madre, cómo se habían enderezado sus hombros, cómo se habían sonrojado sus mejillas. La brisa primaveral jugaba con las servilletas en la mesa, traía el aroma de las lilas en flor, cerca de allí sonaba la música y reían los niños. Un día normal en el parque, pero por alguna razón parecía el comienzo de algo nuevo. ¿Saben qué?, dijo Teresa de repente, el próximo fin de semana volvemos aquí. Claro que volveremos, se animó señora Paula, y haremos tarta, y tal vez, miró con picardía a su hijo. Miremos cochecitos de bebé. Hay cochecitos preciosos en el escaparate. Teresa intentó poner una voz estricta, pero no pudo contener la risa. Es usted incorregible, me enderezo con orgullo, todavía puedo hacer mucho más, respondió la suegra. Recuerdo cuando esperaba a Andrés. No esa historia, suplicó Andrés. Claro que sí la contaré. Señora Paula le guiñó un ojo a Teresa. Entonces recorrí todas las tiendas de la ciudad, buscando un cochecito. Tu suegro, Teresa, ya se estaba volviendo loco, decía que me había obsesionado. ¿Y qué eligieron? Sonrió Teresa. El más sencillo, imagínate, después de todas esas búsquedas. Pero era resistente, fiable, Andrés dormía tan plácidamente en él. Andrés escuchaba, cubriéndose los ojos con la mano, pero se notaba que disfrutaba de esos recuerdos. Y también recuerdo cuando caminó por primera vez, continuó señora Paula, sumergiéndose en los recuerdos. Estaba parado, agarrándose del borde del sofá, tan serio, y luego dio un paso. Casi me desmayo de felicidad. Mamá, dijo Andrés con suavidad. Todos los niños empiezan a caminar en algún momento. Pero no todos se caen de forma tan graciosa y se ríen al mismo tiempo, replicó la suegra. Tú no llorabas, no, solo te reías y te levantabas de nuevo. Teresa los miraba y pensaba en lo sorprendentemente que a veces la vida lo pone todo en su lugar. Ayer mismo estaban sentados a la mesa en un pesado silencio, y saben, dijo señora Paula de repente, realmente pensé que estaría mejor en la residencia, que sería más fácil para ustedes sin mí. Mamá, exclamaron Andrés y Teresa al mismo tiempo. No, déjenme terminar, levantó la mano. Tenía tanto miedo de convertirme en una carga, y resultó que lo más terrible es perder a la familia, a la verdadera familia. El viento les trajo la risa de los niños desde el parque infantil. La niña del patinete pasó de nuevo, saludando con la mano. Usted no es ninguna carga, dijo Teresa con firmeza. Usted es nuestra familia, y punto. Exacto, apoyó Andrés. Y basta de eso, mamá. Mejor cuéntanos cómo fue mi primer día de colegio. Los ojos de señora Paula se iluminaron. Fue toda una historia. Preparó la mochila una semana antes del primer día de septiembre, se sentaba todas las noches a reordenar los cuadernos y a afilar los lápices. Sonrió Andrés. 10 veces cada uno. Y qué nervioso estaba. No durmió en toda la noche antes del colegio. No paraba de caminar por el pasillo, pero luego casi se queda dormido. Continuó señora Paula. A duras penas lo despertamos. Teresa los escuchaba y pensaba en lo sorprendentemente que se había desarrollado todo. Un día normal en el parque se había convertido para su familia en el comienzo de algo nuevo.